El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Mis cibernautas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo para toda la red, en especial para Centroamérica, Sudamérica, México. Allá un saludo a Mexicali, Baja California, a lo mejor nos están viendo. Y bueno, pues hay varios comentarios, varios temas que yo quisiera tratar ahora. Pues el primero es que Peña Nieto está recibiendo al señor Donald Trump para que no haga la barda. Por favor, digo, pues bueno, yo no sé a quién se le ocurrió tener finalmente lo que dicen en campaña muchas veces es diferente a lo que realmente pueden hacer ya siendo presidentes de la República. En Estados Unidos las cámaras de diputados y senadores tienen mucho poder y es muy difícil que un presidente diga voy a hacer un muro, voy a hacer una política migratoria, pero si no tienes el apoyo de los cámaras de diputados, pues muy difícilmente. Estaba leyendo yo un artículo, por cierto, va a haber un simposio el día 8 en la Universidad Autónoma de Coahuila, comentarios a un libro sobre el mercado de trabajo en México. Y ahí hablan, uno de los artículos, no recuerdo al autor, de cuánto aportan los inmigrantes a la economía norteamericana, señores, el 9%. Si la economía norteamericana es de 15 trillones de dólares, su PIB, pues los inmigrantes aportan más de $1 trillón. Entonces, es una locura. Estados Unidos, el 40% de los autos que nosotros portamos a Estados Unidos son de piezas norteamericanas, vienen de allá. Hay una simbiosis del mercado norteamericano con el mexicano. Fíjense, para nosotros representa los migrantes pues el 2.5 del PIB, ¿verdad? Pero para ellos, es decir, estamos hablando, para ellos es mayor el impacto que tienen los inmigrantes y sobre todo gente joven que ha llegado, el 25% de los nuevos negocios los hacen los inmigrantes en Estados Unidos. Es decir, es una tasa altísima para la cantidad de gente que es 10 millones o 20 contra 300. Pues están hablando que las tasas de innovación, las tasas de empresariales son mucho más altos en el área de los inmigrantes. Ahora, ¿qué está pasando estos 2 últimos años? Que México ya está importando más gringos y centroamericanos que lo que exportamos mexicanos a Estados Unidos. Es decir, ya traemos un término negativo o positivo en la inmigración y negativo en la emigración. Es decir, ya México está llegando a una edad de maduración donde la gente sale, también como vienen gringos a trabajar a México. Hay un mundo de españoles en toda la costa, por ejemplo, de Cancún, de Quintana Roo. Pues hay muchos españoles que como no tienen oportunidad de trabajar allá, pues se vienen para acá. Entonces, por ejemplo, para dar un caso, el término de la migración, para el caso del libre comercio, pues ¿qué van a hacer los gringos de 19 estados que exportan bienes, por ejemplo, maíz, trigo, leguminosas, a México? Están hablando de 23 millones de toneladas o 25 millones de toneladas de granos, dentro de los cuales pensemos que el 80% viene de los Estados Unidos. Pues se van a ver afectados Kansas, Nebraska, Iowa, todos los estados productores de maíz y de trigo y de sorgo. Pues entonces es un comercio, a los dos nos conviene, el comercio internacional, así es que es una estupidez. Yo creo que hasta estar oyendo a Trump. Pero ya Peña Nieto, hasta el idiota de Fox, lo criticó diciendo, ¿para qué lo recibes? No estás viendo cómo primero te ofende, que somos unos nacos, que puro rap, que puros violadores, que pura droga. Pues si la droga la consumen ellos, por eso hay comercio internacional de droga. Ellos importan más de 400,000 millones de drogas del mundo. México le deben de quedar 40, 50,000 millones, más que el petróleo y más que todas las cosas que estamos exportando en este país, turismo, migrantes son 25. La droga es el principal fuente de ingresos en este momento del país. Nadie lo dice, este es el único programa que realmente tiene la libertad de decir, pues por eso hay tantos edificios en Monterrey, solos, pues es un lavado de dinero espantoso. Igualmente en Sinaloa, en Chihuahua,
en Santa Fe, en el Estado de México, en todos lados. Entonces, ¿por qué? Porque la droga pues, es un negocio redondo. Tanto que soltaron a los hijos del Chapo pues, para que no haya broncas y que sigan las empresas del cártel de Jalisco como el Pacífico exportando directamente sin problema para que entren las divisas al país. Porque ya lo dijimos la semana pasada, o lo dijimos el lunes pasado. México tiene problemas con sus finanzas públicas muy deficitarias, con un precio del petróleo muy bajo y con una deuda espantosamente alta para lo que es el potencial del país. Esto nos huele a una crisis muy parecida a la del 82. Entonces, imagínense si se deja de exportar droga, pues sería la locura para este país. Pero bueno, voy a otro tema fuera de lo de Trump, que yo creo que también va a venir Hillary. Trump que trata de cambiar un poco su figura con respecto a los latinos que están en Estados Unidos, viniendo con Peña Nieto, aprovechar, porque pues le dan un 20-25% de probabilidades de que pueda ganar la presidencia de los Estados Unidos. Viene a México, ¿por qué? Para decir, miren, ya estuve con su presidente, yo soy muy buena gente, voy a cambiar lo que dije. Ya Trump pues, es un fascista, es un racista, es un misógeno, ya lo sabemos todos. Entonces es muy difícil que la gente cambie la opinión de Trump en los próximos meses. Creo yo que va a perder. Deseo, a lo mejor gana, no sabemos. Sería desastroso para este país, pero también para los Estados Unidos y Canadá. Y China no le va a permitir también que se esté burlando. Entonces ya estamos hablando del tú a tú en el caso de China, y no del tú a tú de México, pero sí se van a afectar si llega el señor Trump. Bueno, ¿cuál es la noticia ahorita? El comentario internacional entre los premios Nobel de Economía, como es el caso de Michael Spence, de Krugman, de Stiglitz, de todos ellos. Miren, jóvenes, en base a unas opiniones que dio el maestro de la Universidad de Harvard, ahorita me viene el nombre, bueno, que hablaba de un estancamiento secular en el sistema capitalista. Entonces, ¿cuál es la razón que ellos aducen varios premios Nobel? La baja de productividad. Otros hablan del envejecimiento, otros hablan del problema del endeudamiento, y otros como Akerlof y Schiller pues también hablan un poco del salario, que es a lo que nosotros siempre hemos recurrido y hemos dicho que el problema del sistema capitalista es que cada día el salario representa más dentro del ingreso nacional, eso ya lo sabemos, pero a nivel mundial, no crean que nomás en México. Entonces, va muy correlacionado, y aquí viene la hipótesis o la tesis que habría que investigar entre todos ustedes que me escuchan. ¿Qué es lo que determina la productividad? El espíritu humano, el espíritu animal ese de querer ganar más dinero, coincido. Claro, habrá inventores tipo el de Microsoft o el de Apple. Por cierto que Apple tiene que pagar 14,000 millones de dólares a la comunidad económica por no haber pagado impuestos adecuados en Irlanda, imagínense. Pero bueno, el Valle del Silicon pues, ha generado ciertamente invenciones fabulosas. Invenciones que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, como es la computadora y el Internet. Posteriormente los muchachos de Harvard, de Yale y todos ellos las desarrollaron, las masificaron y las comercializaron. Eso estamos todos conscientes. Pero no es una regla a la excepción, no es la generalización del problema de la productividad. Es decir, ya salieron 50 o 1,000 sabios y están generando grandes cambios en las productividades a nivel mundial, y eso hace que aumente la productividad con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la preocupación de Larry Summers? Se me había olvidado el nombre de Larry Summers. Larry Summers, que fue asesor de Clinton, que dice que el mundo capitalista va hacia un estancamiento secular. Es decir, crecimientos del 0.5, del 1%, pero crecimientos malos. ¿Y en base a qué lo dice? Pues en base a que hay una gran concentración del ingreso, baja participación del salario y también de la productividad. Pero ¿cuál es la discusión que yo propongo a la mesa? ¿Qué es lo que determina que la productividad aumente? Si son las invenciones del ser humano, es decir, agarradas así al tú por tú, decir, bueno, están inventando y están implementando productos nuevos, financieros o técnicos, lo que ustedes quieran,
o bien es una necesidad que tiene el sistema, la productividad de los altos salarios. ¿Por qué se dio aumentos de la productividad en otra época? Estaba leyendo a Michael Spence, que le recomiendo, que está en Project Syndicate, How to Fight Secular Stagnation. Y ahí cita un artículo que a mí me pareció interesante, de un señor Gordon, que también lo ha citado el señor Krugman, productividad en los últimos 100 años. Dice que el señor Gordon, volviendo al fenómeno de la productividad, no del salario, que la productividad se debilita en la etapa final del ciclo de negocios. Es decir, hay subidas y bajadas. Cuando va bajando el ciclo, ahí se debilita la productividad. Y es más rápida en las etapas tempranas de recuperación. Si entraron a una crisis, a un estancamiento económico, y en la recuperación la productividad adquiere relevancia. 2. La información, comunicación y tecnología, que es el Internet, que son las computadoras, dice, revive el crecimiento a partir del 1995, dice el señor Gordon. Dice, Gordon y otros, Oliner y Dan Sichel, encuentran que mientras que el ICT, que son la información, comunicación y tecnología, fue centrar en las postrimerías de 1995, cuando era Clinton presidente, no me acuerdo si Clinton o Bush, parece que Clinton, en contraste con el papel jugado a partir del 2008, que fue menor el impacto de la productividad, es decir, a partir de los años 2000. El crecimiento con el señor Bush, que baja salarios, Clinton los aumenta. El crecimiento de la productividad entre 1929 y 1948, hasta la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento fue único, fue la Big Wave, es decir, donde la productividad se levanta, pues ¿debido a qué? Debido a las invenciones, pues el Internet nace en la guerra, los rifles, los tanques, los aviones, todos los sistemas de comunicación se dinamizan durante la Segunda Guerra Mundial, y es cuando viene una ola de invenciones provocadas por la propia guerra. Aquí ellos no lo dicen, yo lo estoy diciendo. Dice, las perspectivas del output, la producción per cápita, de la productividad, debido a la profundización del capital, calidad del trabajo y los múltiples factores de la productividad, esto le estoy traduciendo, el resultado es que el proyecto ha aumentado del 1.7 de la productividad, que se tiene un crecimiento del 1.7 de la productividad actualmente, es más bajo que el 2002, que se dio entre 2000 y 2007. Es decir, la productividad actual crece al 1.7. Entre el 2002 y 2007 creció al 2.2 y creció al 1.37. Si corremos el crecimiento de la productividad de 1987 al 2007, solamente ha crecido la productividad 1.36. Y si medimos, nos vamos a la era de Reagan, la crisis de los años 70, del 72 al 95, pues la productividad solamente creció el 1.25. Es decir, mucho menos que en los mejores momentos que tenía el sistema cuando crecía la productividad al 4%. Esto implica que la tasa de crecimiento, y coincide Michael Spence, el premio Nobel de la Universidad de Nueva York, del 2007 al 2027 del Producto Nacional Bruto será del 2.4%, un poco más bajo que el 2.5% que traíamos en promedio en los últimos 40 o 50 años. Sin embargo, el Producto Nacional Bruto, dice aquí Gordon, per cápita representa una baja significativa en las proyecciones, pues el crecimiento será del 1.5%, más abajo que el 2.16% que fue entre 1929 y 2007. Es decir, la productividad está pensando que va a crecer de aquí al 2027 en el 1.6%. En los últimos 50 años, del 30 al 2001, 2007, no veo bien aquí, en los últimos 60, 70 años,
la productividad creció al 2.16. Hoy se está esperando que crezca al 1.5. Dice, en la Europa de 15 países que forman la Comunidad Económica Europea, la productividad creció entre 1945 y el año 2000, posterior a la guerra, con la recuperación de Alemania, Francia, Holanda y todos ellos. Creció mucho la productividad. Pero también crecieron mucho los salarios en Europa en ese entonces, por los movimientos socialdemócratas en toda la masa proletaria. Igualmente hay que decirlo, cuando más crece el salario en los Estados Unidos es de 1945 a 1970. La participación del salario llegó a representar cerca del 65%, jóvenes, del ingreso nacional. Hoy representa el 50-55. Fue cuando se dan los aumentos salariales que la productividad aumentó. Igualmente en Europa, con los movimientos obreriles, después de la Segunda Guerra Mundial, del que llegan los socialdemócratas a Alemania, los socialistas a Francia, los salarios en Europa crecieron exponencialmente. Y eso permitió que la productividad aumentase. ¿Qué pasa ahora con la productividad? Pues sencillamente, jóvenes, que la productividad, aparte del problema del envejecimiento de Europa y de los Estados Unidos, porque están envejeciendo más Europa que Estados Unidos, pues el producto por obrero o por horas trabajadas por obrero ha disminuido. ¿Cómo se define la productividad? Porque usted está hablando que con una cantidad de inputs, hablo yo de salario, materia prima, maquinarias, luz, agua, esos son los inputs. Se produce una mayor cantidad de output, de producto terminado. Es decir, este aparato, pues en lugar de producir uno, con los mismos inputs, podemos producir 1.1, 1.2, ahí la productividad crecería en un 10% si es el 1.1. Si es dos aparatos con la misma cantidad de inputs, pues estamos hablando de una productividad del 100%. ¿Cuál es la razón por cual la productividad está, según Gordon? Es decir, no he leído todo el artículo, pero esa es una opinión personal. La productividad va íntimamente relacionada con el salario. Yo lo pongo como ejemplo en una producción agrícola. Yo utilizaba un tiro de caballos, 2 caballos para arar la tierra. Se vuelve cara la mano de obra, no existe. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Es comprar un tractor con rastra, con arado, ¿para qué? Para hacer el trabajo que me hacían 10 o 15 caballos. O tiros de mulas, pares de caballos. Entonces, compro un tractor, me ahorro dinero en la mano de obra porque como va aumentando el valor de la mano de obra, pues me voy hacia la cuestión de la maquinaria. Van a decir, bueno, es que ya fueron desocupados 9 pares de caballos. Espérate, ¿quién va a hacer los tractores? Bueno, ese empleo que se pierde en el campo se va adquiriendo en la ciudad, jóvenes. ¿Por qué? Porque pues, la John Deere o la International Harvester que llegó a Saltillo o la Ford Motor Company empiezan a producir sus tractores y entonces las piezas de los tractores hay que producirlas. ¿Quién las va a armar? ¿Quién los va a comercializar? Entonces se genera un nuevo, vamos a decir, un nuevo ciclo hasta de empleos diferente, que en lugar de empobrecerse un país se va enriqueciendo. Sí, se tienen menos empleos en la agricultura. Decía el maestro Argirio Manuel, es más capitalista la agricultura mexicana que en términos marxistas, que la agricultura norteamericana, porque la mano de obra en Estados Unidos escasea. Entonces, una agricultura capitalista es aquella que explota al ser humano. En México hay más explotación porque hay más empleados en la agricultura. En Estados Unidos tienen supermáquinas. Ayer estaba viendo unas zanjeadoras espectaculares en Estados Unidos, máquinas que cortan el sorgo, empacan hacen pacas, las meten directamente al camión, una cosa fabulosa. Máquinas que limpian canales. Digo yo, ¿por qué los norteamericanos han estado llegando al extremo de producir todas estas máquinas? Las vibradoras de los nogales, de la nuez, las recolectoras de nuez, porque no hay mano de obra. 1. Y porque la mano de obra vale 10, 12 dólares en la hora. Si valiera la mano de obra, como en México, $1 la hora, pues entonces, jóvenes,
entonces no habría problema, se contrata mano de obra, pero la mano de obra es 10 veces mayor. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar yo como agricultor? Pues sencillamente ir a comprar una máquina. El Estado me financia con algo de dinero y eso me permite que la productividad en el campo aumente, porque con un empleado yo produzco lo que antes yo producía con 20. Con una máquina seleccionadora de nuez, pues con 5 en lugar de las 20 o 25 señoras que yo traía. Entonces, cambia la dinámica. Si yo me voy, ¿cuántos kilos de nuez por trabajador? Si traigo 20, 1 tonelada de nuez por trabajador. Pero antes era media tonelada. Si mi productividad creció al doble con respecto a la mano de obra que yo estoy utilizando. Entonces, ahí viene la pregunta que yo les hago a todos ustedes y que lo pongo en la mesa de discusión. ¿Qué genera la productividad? Obviamente, no me digan que algunos inventos del señor Steve Jobs o del de Microsoft sí son trascendentales, pero no es lo generalizado. Sí, la computadora nos sirve para ponerlo en los tractores, para hacer una liberación perfecta, para hacer un arado perfecto, pero la base misma de la productividad, que en este caso son los tractores, que fue el combustión interna, y que nos genera también, es decir, que utilizamos rastras, arados, y trilladoras, cortadoras, pues esto es con el fin de ahorrar mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy cara y aparte escasa. ¿Por qué en Estados Unidos se da realmente la gran revolución industrial? Porque la mano de obra en épocas de Ford era 6 veces más mayor en valor que la mano de obra que existía en Inglaterra. Entonces, obligaron a Ford a hacer el sistema T.A. Taylor, innovar sistemas de administración industrial, en donde hacer una división del trabajo, que ya planteaba Adam Smith, bueno, hacer en el automóvil, unos producen polveras, otros producen llantas, y se va armando el automóvil. Y lo importante es producirlo en gran cantidad para que baje su costo. El principio en el sistema capitalista no es aumentar el precio, jóvenes, es bajar el costo, bajar los precios. ¿Con qué objeto? Destruir a la competencia. Por eso el sistema capitalista, dice Hilfeld, es un sistema concentrador y centralizador de capitales. Todos dicen, es que le quieren aumentar los precios. El que menos quiere aumentar el precio es el vendedor final. Fíjense, los costos de producción en México han aumentado un 10-15%, con lo del dólar. Pero tratan de no aumentarle el precio al consumidor final, porque saben bien que automáticamente se va a resentir la demanda. Va a bajar la cantidad de bienes que van a poder vender en el mercado. Entonces prefieren reducir su tasa de ganancia, pero que la mercancía se venda, que se masifique su producción. Por eso los países donde los más desarrollados, donde tienen mayor alto salario y más alta productividad, pues el costo también de la mercancía es muy parecido al que tenemos en México. Mucha gente va a comprar productos a Norteamérica, aquí a la frontera, son más baratos porque los producen en grandes cantidades. Ahí entra la productividad, baja el costo, porque la idea de los gringos es esa, bajar su costo. Hoy los japoneses, por ejemplo, Shinzo Abe está muy enojado porque los especuladores han revalorizado el yen. Al revalorizarse el dólar y el yen, pues los productos gringos vienen siendo más caros y cada día van a venderle más al pueblo jodido de México, que no puede ir a comprar productos gringos a la frontera. Entonces, moraleja, en el sistema capitalista lo que importa es bajar precio, no subir o permanecer con los precios, para que no se vea afectada la demanda. En el sistema capitalista lo que dinamiza las productividades, y me voy a los tiempos de Gordon, que son los aumentos salariales. Aumenta el salario, automáticamente los empresarios le dicen a los científicos y técnicos, oye, invéntame una cabrona máquina que me produzca, porque ya no puedo con los salarios de estos, o las prestaciones, como sucedía con la industria automotriz. Por eso Trump no entiende, ni tampoco los republicanos, sí lo entienden. ¿Por qué las automotrices están viniendo a México? Porque día a día la productividad
También es otro elemento que no ha dinamizado la productividad. Se ha descentralizado los aparatos productivos al tercer mundo con las anteriores tecnologías y van y aprovechan la mano de obra barata. Si no existiera el tercer mundo, imaginémonos que no existiera México, que Estados Unidos tendría que aumentar, es decir, con salarios altos, $12 la hora, en industria automotriz hasta 20 o 30. Y decir, no puedes trasladar tu proceso de producción a México o a Centroamérica o al sudeste asiático. ¿Qué va a pasar? Pues que automáticamente, como sucede con los agricultores, pues empiezan a crear máquinas o robótica que sustituya al ser humano. Es decir, es el alto salario que está provocando la alta productividad. Esa es mi hipótesis. Me gustaría que me escribieran, no estoy de acuerdo. Claro, hay inventivas aisladas, no generalizadas, que de repente dinamizan al sistema capitalista, como sucedió con el ferrocarril o la Watts, con la máquina de vapor o de combustión interna. Antes se hacía con agua, con carbón, y hoy se hace con petróleo. Pero sí hay que reconsiderar por qué tanto Summers, como Spence, como Krugman, como todos están viendo que el sistema va a tener un crecimiento pues, del 1.5. Hablando de eso, hoy Banco de México nos dice, en la última información, según el Financiero, déjenme ver, yendo déjenme ver la noticia del Financiero. A la pobre de la Dilma Rousseff ya la ejecutaron. Estos fascistas de Brasil van a meter al Brasil en un broncononón. Por lo pronto, Banxico, Banco de México, como a nivel internacional, aunque hayan aumentado los 170,000 empleos este mes en los Estados Unidos, recorta pronóstico de crecimiento de México. Lo que había dicho AMD en enero, nosotros lo dijimos en enero, el señor Videgaray está esperando crecimientos del 1.3. ¿De acuerdo? Del 3%, perdón. 3.1, 3.2. Nosotros dijimos, en México no va a crecer la economía más allá del 2% porque no se están aumentando los salarios. ¿Quién va a consumir la producción? ¿Están esperanzados o que Estados Unidos les consuma todo? No es posible. Se tiene que consolidar el mercado interno, ¿cómo? Con mejores salarios. Y si los salarios representan el 60% del crecimiento del Producto Interno Bruto y estos no aumentan, pues no esperen grandes resultados. Dice, la economía mexicana ha continuado enfrentando, dice Carstens, el gordo, que nos cuesta 4,000 pesos cada desayuno o 5,000, porque come bastante. Dice, enfrentando un entorno económico complejo, que de hecho ha tenido que tornarse más adverso en el paso del tiempo. Pues claro, bajó el petróleo, han subido los endeudamientos, no hay demanda en los Estados Unidos suficiente para nuestros productos manufactureros, claro que es un entorno adverso, pero ¿cómo podríamos compensar anticíclicamente esta caída de la producción nacional? Pues consolidando nuestro mercado interno. La Secretaría de Hacienda redujo la semana pasada un crecimiento del 2 al 2.6 y el Banco de México ya salió a un rango del 2 al 3%. Pero ya todos están hablando de que la productividad, que la economía mexicana va a crecer menos del 2%. ¿Y qué pasa en Brasil con lo de Rousseff? Lo mismo. Mientras que Rousseff y Lula trataron de aumentar salarios en Brasil, hoy la derecha en el poder va a tratar de reducirlos. Todos los avances de Rousseff, de Kirchner, de Bolivia, van a tratar y van a llegar a lo que son los términos de política económica neoliberal, donde lo importante es exportar a base de bajos salarios, pero todos piensan lo mismo y el mercado es uno. Entonces, no consolidar nuestro mercado interno ha sido el peor error. Claro que se va a contraer la economía de Brasil con estos estúpidos, el corrupto del Temer y todos estos de derecha del MDB, y también de Cardoso, que fue mi maestro, puras pendejadas. Lo único que van a provocar es que Brasil entre a una recesión. Entonces,
pues esto nos complica las cosas. Y mismo se está hablando que los inventarios de petróleo subieron más de 2.3 millones de barriles, pues el petróleo ahora se empinó a 1.50, quiere decir que la mezcla mexicana va a andar al 3.5. En otros términos, vamos a tener menos dinero presupuestalmente. Debemos más, gravísimo. Y el tercer elemento que ya se los había pronunciado, deuda, finanza pública y petróleo. Entonces, pues muy probablemente el peso siga deslizándose hasta 20 pesos, 22. Y qué decir de la construcción, que ya son 4 meses que están seguidos, que están reportando pérdidas en la construcción. Entonces, también se espera que el consumo, pues claro, no aumentan salarios, disminuya, y si el consumo representa el 60% del crecimiento de un país, al disminuir el consumo, pues disminuye el crecimiento del país. Pues no hay que ser sabios. ¿Qué es lo que está pretendiendo Obama, Sanders y todos los de izquierda del Partido Demócrata? Que aumente el salario en los Estados Unidos. Ya se crearon 177,000 empleos, casi 180,000 empleos más en Estados Unidos. Esto implica que a lo mejor la señora Yellen se atreva a aumentar la tasa de interés, complicándole a México y al mundo la recuperación y el pago de las deudas. Porque al subir las tasas de interés, pues hay que pagar más intereses. Al subir las tasas de interés va a haber menos dinero para inversión. Los países que son deudores, pues van a sufrir la gota gorda. Esto es lógico, es una situación lógica. Entonces, el mundo está de pie, está de patas para arriba. Todo mundo, desde Krugman, Spence, Schiller, Akerlof, están diciendo que viene un crecimiento mínimo debido a la productividad. No se equivoquen, debido a los bajos salarios que se tienen en todo el mundo capitalista. Yo les aseguro, como decía el maestro Juan Francisco Noyola, fíjese, en los años 40, hablaba del salario en México como clave del crecimiento del desarrollo estabilizador de este país, en base a los salarios. Crecíamos al 5 o 6%, hoy crecemos al 1.9%, jóvenes. Pero durante la época del desarrollo estabilizador, cuando todavía el PRI era algo de izquierda, socialdemócrata, crecimos tremendamente. Claro, se le dio poder a los sindicatos. El propio Estado promovía los aumentos salariales. Hoy, con Peña Nieto, Fox, Calderón, y ahí me voy para atrás hasta Salinas, lo que han promovido es más explotación y menos salarios. Entonces, pues eso está impactando en la productividad, en el crecimiento económico, en el desempleo, obviamente, en el crimen organizado y en todas las variables negativas que se están viendo ya en la economía mexicana. Bien, Trump y Peña hablarán de la logística para construir un muro. Por favor. Aquí yo creo que Peña no debió ni haberlo invitado a este idiota. Pero bueno, idiotas unos y otros, así es que pues no hay a quién leerle. México asolado por un lento crecimiento y una mayor deuda, dice el financiero, el Financial Times de Londres. Increíble, ya somos noticia. La semana pasada, Global Rating cambió su perspectiva de estable a negativa para México y advirtió que veía un 33% de posibilidades de que se rebajara la calificación en los próximos 2 años. También Moody's baja la calificación. Al bajar calificaciones, suben las tasas de interés cuando ustedes piden un préstamo. Y Fitch todavía la clasifica como estable, pero en general la economía mexicana está muy parecida a lo que pasó en los años 1982, con estas 3 variables de deuda, de baja del petróleo y de déficit de las finanzas públicas. ¿Cómo andan los mercados? Dilma Rousseff dice aquí, fuera en un impedimento histórico del Brasil. ¡Qué barbaridad! Esto es una cosa terrible para todos los movimientos progresistas de la América Latina. Por lo pronto el Dow Jones bajando el 0.38, 0.49, el Standard & Poor's, el FTSE el 0.73, el Nikkei también bajó el 0.06, déjenme ver las commodities, pues hay una baja generalizada,
¿verdad? Las commodities también bajando, el índice Bloomberg el 1.05, la energía bajando el 1.65, el West, 1.33 el Brent, y el caso del gas natural, pues ahí se mantiene, y el caso del oro bajando 0.38 y la plata subiendo el 0.04. En la agricultura, todos los bienes, maíz y trigo, bajando de precio. Hay una sobreproducción mundial, jóvenes. Las fuerzas productivas, como dice el maestro Marx, se desarrollan más que el capital variable, que es el salario. Y eso provoca unas disminuciones a la larga de la tasa de ganancia. Entonces, el maíz en 3.15, 3.88 el bushel de trigo, el algodón bajando el 1.07 y el ganado en pie el 0.84. Andaba en 1.50 la vaca en Chicago, hoy anda en 1.06. En fin, parece que hay problemas por todos lados con esta situación y que, claro, yendo al artículo de Gordon, pues esto impacta necesariamente en la productividad. ¿Para qué quiero aumentar productividad si no hay quien me consuma el producto? Vamos, ¿para qué quiero meter máquinas nuevas a mi negocio si lo que producto actualmente se me queda en bodega? Ese es buen ejemplo. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sortillo.